¿Cuántos están contentos de estar una vez más en la casa de Dios? Amén. De verdad que ver caras nuevas. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Dios los bendiga muchísimo. ¿Cuántos vinieron ayer también? Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen ya 3 días viniendo? Gloria a Dios. Familia, de verdad que me confirma que Dios ha de hacer un milagro con una persona en este lugar. Y tengo todos estos días, todas estas noches orando para que ese milagro sea usted. Para que esa persona que decida aceptar a Cristo como su Salvador personal, decida dejar que Cristo sea que vence a sus gigantes, seas tú. Para que esa persona que decida de una vez por todas dejar que Cristo ordene su casa por completo, sea usted que me está escuchando. No va a ser fácil, pero hemos visto que siempre valdrá la pena. Por eso el versículo que estamos leyendo o mencionando antes de empezar es 2 Corintios 6:2, que dice: esta noche es el momento oportuno, hoy es el día de tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos les gustaría ser salvos? Amén. ¿A cuántos les gustaría morar en el reino de los cielos? Amén. Dile a la persona que está a tu lado: quiero ser tu vecino en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pronto, muy pronto, más de lo que pensamos, estaremos morando con nuestro Salvador en la patria celestial. Vamos a orar para empezar con el tema de esta noche, que es muy importante y me gustaría que todos presten mucha atención, porque puede hoy cambiar por completo nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nuevamente has permitido que un alma con la necesidad de salvación venga hoy a tu hogar. Padre eterno, te quiero pedir nuevamente que no permitas que nadie salga de la misma manera en la que entró de este lugar. Te quiero pedir de manera muy especial que no me permitas a mí hablar una sola palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo que hable a tus hijos a través de tu siervo. Transfórmanos y danos la vida eterna, Jehová. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Familia, el sermón de esta noche lleva como título, ¿qué haré yo? Lleva como título, una puerta que espera por ti. Pero antes de comenzar con el sermón, me gustaría hacerte una pregunta. No sé si podrían poner, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hay alguien que en algún momento de su vida se ha preguntado cuándo verdaderamente será el fin del mundo? ¿Hay alguna persona que quizás le ha pasado esa pregunta por la mente? ¿Cuándo verdaderamente será que esto se va a acabar? Porque hay muchas personas que te dicen no, que si en tal año. El calendario maya decía que el mundo se iba a acabar en 2012. Muchas personas pensaban que en 2012 ya era el fin de los tiempos. Me acuerdo que lanzaron una famosa película 2012, no sé cuántos la vieron, que anunciaba cómo iba a ser el fin del mundo. Y eso a mí me dio muchísimo miedo. Pero ¿cuándo será verdaderamente el fin de los tiempos? Pero si vamos aún más allá, ¿cuándo será verdaderamente que Cristo vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo? Esa misma pregunta dice el libro de Mateo capítulo 24, dice que se le estaban haciendo los discípulos. Durante mucho tiempo los discípulos no habían comprendido cuál era la misión de Jesucristo en este tiempo. Los discípulos no habían comprendido que Jesús había venido para sufrir, para darle salvación al pecador y más tarde, después en el final de los tiempos, verdaderamente venir con gran gloria y poder. Y dice él, el versículo 3 de Mateo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Estaban curiosos y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dinos, Padre, dinos, amigos, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que estás pronto a venir? Dice, no sé si están pudiendo leer la pantalla, el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será apenas principio de dolores. Cristo le estaba relatando a los discípulos cuáles eran los acontecimientos que habían de suceder antes de que ocurra la segunda venida de nuestro Señor. Cristo le estaba mencionando qué había de pasar antes de que verdaderamente se acabara de este mundo. Y me gustaría preguntarle a una persona en esta noche o a todos, ¿han escuchado ustedes de guerras y rumores de guerras en estos tiempos? ¿Han escuchado ustedes de hambres y pestilencias en estos tiempos? Entonces, ¿se está cumpliendo las profecías antes de la segunda venida de Cristo? Pero por si eso no es suficiente, vamos a ver un poquito. Estos son imágenes de hace un mes, familia. Son imágenes de hace un mes en la guerra entre Ucrania y Rusia y entre las guerras que están pasando en Medio Oriente, esta que ustedes tienen a su derecha. Esta segunda imagen es también de hace apenas 3 semanas. La imagen del ejército encapuchados fue de hace solamente 15 días. Son imágenes recientes y quiero preguntarle, ¿se están cumpliendo sí o no las profecías de Cristo? Entonces Cristo está a las puertas. Cuando seguimos leyendo, eso fue de la semana antepasada, no sé cuántos vieron las noticias. Irán declarándole públicamente una guerra nuclear a los Estados Unidos. Eso es más y más guerra constantemente y simplemente dice el Señor que será principios de dolores. Muchas veces se nos olvida que también han pasado diversos terremotos. Tenemos el terremoto de Turquía de hace apenas 2 años, donde murieron más de 5,000 personas, donde más de 50,000 personas. Tenemos el ejemplo de la pandemia que a muchos se nos ha olvidado, donde murieron más de 14 millones de personas en menos de 2 años. Y entonces quiero volverte a preguntar, ¿están pasando pestilencias, sí o no? Entonces las profecías, familia, se están cumpliendo. Pero para la gloria de Dios, cuando las personas se van dando cuenta, porque tendríamos que estar ciegos para no darnos cuenta de que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, de que ya hoy está más cerca que nunca, hay 2 grupos. Hay las personas que se llenan de miedo porque saben que algo grande viene para la tierra, porque como dice la palabra de Dios, esto solamente será el principio de lo que viene para la tierra. Esto que está pasando hoy es simplemente el principio de dolores. Y quiero preguntarte, ¿qué será lo que le espera a esta humanidad, familia? Pero hay otro gran grupo que en vez de sentir miedo, todo lo que sienten es esperanza. ¿Saben por qué? Porque nuestro Salvador está cerca y presto a buscarnos. Porque a medida que sepamos que todas estas profecías se están cumpliendo, no sentimos miedo, pues sabemos que nuestro Salvador está presto a buscarnos y a llevarnos a morar a una patria celestial, donde está preparando mansiones celestiales para todos nosotros. Por eso el tiempo, familia, en Isaías 55 dice, por eso el tiempo de buscar al Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor nos dice que mientras podamos buscar al Señor, busquémoslo, familia, busquémoslo, hermanos. Por eso hoy es el día de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de cuando vemos que las profecías se están cumpliendo, empezar a obedecer sus mandamientos, empezar a hacerle caso a lo que durante tanto tiempo nos han predicado, porque viene un tiempo, dice el libro de Amós, familia, donde dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y lean muy bien, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte al oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Dice la palabra de Dios que viene pronto unos días diferentes, unos días donde habrá hambre, pero no cualquier hambre. Vienen unos días donde habrá un hambre que no será de pan ni de sed, será un hambre de escuchar la palabra de Dios. Se aproximan unos días, familia, donde ya no seremos nosotros que estaremos creando campañas para que usted escuche la palabra de Dios.
Vienen unos días, familia, donde las personas se reunirán las multitudes esperando escuchar una sola palabra de esperanza. Pero dice la palabra de Dios que no la hallarán. Llegan unos momentos difíciles donde todo el mundo va a querer escuchar las palabras de salvación, pero no las van a poder encontrar. Pero eso dice la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. Por eso la palabra de Dios, familia, nos deja saber que el momento perfecto para acercarnos al Señor es ahora. Que el momento oportuno para empezar a hacerle caso a lo que durante tantos años nos han predicado es hoy. Por eso la palabra de Dios dice, si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cristo está a las puertas y habrá alguien que querrá irse de manera real con Él. ¿Habrá una persona que querrá morar con nuestro Salvador en el cielo? A pesar de ver un sinnúmero de evidencias, hay muchísimas personas que te demuestran que es imposible que este mundo se vaya a acabar. Hay científicos y filósofos que tienen horas de documentales donde te explican por qué las profecías, aunque aparentemente se están cumpliendo, no pueden ser reales. Y te demuestran y te hacen un desglose increíble. Pero ¿saben algo? Nosotros tenemos que creerle no a ningún hombre, sino a nuestro Salvador. Tenemos que creer y poner toda nuestra esperanza en la palabra de Dios, que por eso dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, familia, permanecerá para siempre. Y entonces por eso Jesús también le sigue respondiendo a sus discípulos en el versículo 35 y le dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, y quiero que escuchen esto muy bien, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay alguien aquí que ha escuchado la historia de Noé? ¿Alguien aquí sabía que en esta tierra ocurrió un diluvio? Muchas personas lo hemos escuchado. Hay incluso en los Estados Unidos un arca, una réplica de lo que fue el arca de Noé, una construcción impresionante. Pero vamos a ir esta noche un poquito más allá, porque dice la palabra de Dios de manera muy clara que como fue en los días de Noé, volverá a pasar hoy otra vez. Como fue en los días de Noé, será la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice en el libro de Génesis, capítulo 6, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento de ellos era continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón de tanta maldad que hacían. Y dijo Jehová en el versículo 7 del capítulo 6, reharé al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice la palabra de Dios que cuando este diluvio aconteció, habían pasado menos de 2000 años. El hombre todavía era prácticamente perfecto. No había muchos defectos en ellos. En vez de durar poco tiempo como duramos hoy, quizás 60, 70 años, antes los hombres duraban hasta un siglo aproximadamente de vida. Era muy extenso. Los hombres eran tan expertos que lo que hoy nosotros necesitamos de la tecnología para poder ayudarnos a crear grandes cosas, ellos lo hacían de manera natural. Pero todo esto lo habían empezado a usar simplemente para el mal. Y algo que se me parece muchísimo, yo que he vivido en países extranjeros, en países extremadamente liberales, me puedo dar cuenta de una similitud increíble. El mundo se ha corrompido de una manera increíble. La homosexualidad está como nunca antes. Cuando tú vas a España, encuentras las personas teniendo relaciones íntimas en la calle. Ves a las personas haciendo de todo en la calle y lo único que pienso es lo que pasó antes volverá a pasar hoy, como nos lo dice la Biblia. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de toda la maldad del hombre, familia, el Señor le hizo saber a Noé que la tierra iba a ser destruida.
Le hizo saber que ya no aguantaba más en lo que sus hijos se habían convertido. Pero el Señor, un Señor totalmente misericordioso, iba a proveer un plan de escapatoria para la humanidad. La iba a destruir, pero no sin antes dejarle un plan de salvación. Todo el mundo iba a poder escoger, entre salvarse o perderse. Esa decisión le iba a depender a cada persona de manera individual. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dio 120 años de gracia para arrepentirse. El Señor mandó a Noé a construir un arca durante 120 años. ¿Ustedes se imaginan que el Señor venga a día de hoy y te diga que tienes 120 años para arrepentirse? ¿Habría alguien que se arrepentiría aquí en 120 años? ¿Verdad que sí? Yo la primera pregunta que me haría, pero Señor, yo no necesito 120 años. Si a mí tú me dices que viene una destrucción para la tierra, tú a mí me das 15 minutos o quizás una hora por si tengo que llamar a alguien y máximo, no necesitaría 120 años, pero el Señor en gran misericordia provee 120 años para la humanidad. Pero había una gran interrogante. Noé tenía un gran reto, familia. Y el reto que Noé tenía era que iba a predicar un mensaje extraño, un mensaje diferente. Un mensaje que nunca antes se había predicado. Un mensaje que para muchas personas iba a ser una locura. ¿Saben por qué? Porque el Señor había mandado a Noé a construir un arca en un lugar donde nunca antes había caído una gota de agua en la tierra. En los tiempos antes del diluvio nunca había caído agua desde el cielo. Las plantas se regaban con el rocío. Subía un vapor de la tierra que regaba las plantaciones. Entonces, cuando Noé empieza a predicar este mensaje, muchas personas empezaron a llamarlo loco. Cuando Noé empieza a predicarle de este mensaje de posible salvación para sus vidas, muchas personas lo empezaron a ridiculizar. Empezaron a llegar los filósofos, los científicos, para empezar a demostrarle cómo era imposible que esto que él estaba predicando pasara. Cómo que este supuesto fin del mundo era imposible que acontezca. Pero a pesar de eso, Noé se mantuvo firme creyendo en lo que Dios le había pedido, aunque no lo había entendido. Por eso dice la palabra de Dios: y por la fe, Noé y su casa fueron salvos. Y te cuento esto, familia, porque hoy estamos en un mundo donde muy poca gente comprende el mensaje de esperanza que hoy predicamos. Hoy estamos en un mundo que aunque le muestras evidencias, las personas no terminan comprendiendo de la urgencia de lo que estamos hablando. Hoy estamos en un momento donde las personas vamos a tener que ejercer una fe como la que tuvo Noé. Ejercer una fe que aunque el mundo nos ridiculice, aceptemos al Señor. Hoy vamos a tener que ejercer una fe, familia, que aunque nuestros amigos nos rechacen por aceptar al Señor, avancemos por la palabra de nuestro Señor. Hoy vamos a tener, señores, que tener una fe que aunque nadie nos entienda, que aunque todo el mundo nos rechace, que aunque nuestras amistades nos demuestren por qué todavía no deberíamos de venir a los pies del Señor, aprendamos a decirles que únicamente estamos obedeciendo el mandato de mi Señor. Y si Él me lo está pidiendo, es porque Él sabe que es lo mejor completamente para mi vida. No va a ser fácil, familia, porque no fue nada fácil para Noé ser ridiculizado durante 120 años. Pero gracias a eso fue salvo él y su casa completa. Porque yo me imagino que no fue nada fácil, familia, porque mientras cortaba madera, el mundo cortaba su nombre. Mientras él martillaba el arca, el mundo golpeaba su fe. Mientras él obedecía en secreto, el mundo se burlaba en público, pero a pesar de eso se mantuvo firme, confiando en lo que Dios le iba a pedir, teniendo la esperanza en que en algún momento Dios le diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Así tendremos nosotros que también empezar a ejercer una fe necesaria en nuestra vida. Una fe que crea por completo aunque no entienda. Una fe que avance aunque el mundo piense lo contrario. Aunque todo el mundo esté haciendo las cosas que sabemos que no deberían de estar haciendo, es tiempo de hacerle caso al Señor. Dice la palabra de Dios que Noé hizo una última prédica. Después de que Noé hizo una última prédica, ocurrió un milagro especial. Y es que, familia, dice la palabra de Dios
que ya no era suficiente con que cada martillazo de ese arca fuera una evidencia para cada una de esas personas, sino que aparte de eso dice que empezaron a subir los animales de dos en dos al arca de Noé. Yo me imagino, si yo hubiese estado ahí en aquel lugar, que si un hombre dura 120 años predicando acerca de una catástrofe y yo hubiese dudado, y de repente de la nada veo que los animales solos de dos en dos empiezan a subir al arca, yo creo que hubiese sido el momento perfecto, aunque yo no hubiese creído en el supuesto loco, de yo hacer así y por si acaso, por si las moscas, entrar al arca de Noé. Si usted viera los animales entrar al arca, ¿hubiese entrado sí o no? ¿Hay alguien que no hubiese entrado al arca de Noé aquí? Yo creo que todos hubiésemos entrado. Era un milagro que era imposible de rechazar. Los filósofos, los científicos no podían explicar qué era lo que estaba pasando, porque los animales no estaban siendo dirigidos por nada. Los animales no estaban siendo dirigidos por Noé, no estaban siendo dirigidos por pastores. Los animales estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Iban camino a obedecer lo que Cristo les había pedido. En ese tiempo nos dimos cuenta que al final el burro no fue tan burro, porque entró al arca y el hombre no. La jirafa no era tan tonta porque entró al arca y el hombre no. Porque era un milagro que era imposible de rechazar incluso para los animales. ¿Y cuántas veces, familia, cuántas veces hemos dejado nosotros pasar los milagros de Dios frente a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha demostrado las evidencias de las misericordias del cielo en nuestros hogares? ¿Cuántas veces nos ha rescatado de una situación difícil? ¿Cuántas veces nos ha rescatado de una enfermedad? ¿Cuántas veces nos ha rescatado de una enfermedad? ¿Cuántas veces hemos visto cuán bueno ha sido el Señor en nuestra vida? ¿Cuántas veces, familia y hermanos, y aún así hemos decidido postergar y postergar y postergar? El Señor nos muestra evidencias, nos demuestra milagros, nos demuestra que sin importar cuántas veces lo hayamos rechazado, ha sido bueno en gran manera para nuestras vidas, y a pesar de eso seguimos sin aceptar un mensaje tan bueno de salvación. Porque en aquellos momentos fue el arca y los animales, pero hoy en día es esta campaña y la iglesia. ¿Y hasta cuándo nosotros seguiremos postergando y mirando hacia la izquierda a todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuándo de una vez por todas empezaremos a ser agradecidos? Tenemos que confiar en el Señor. Por eso el Señor dice: y les daré un corazón nuevo, y les pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne que sea blandito a obedecer sus mandatos, un corazón de carne que sea blandito para darse cuenta de los milagros de la salvación en su vida, un corazón de carne que esté blandito a darse cuenta que Cristo está a las puertas, un corazón que esté dispuesto a aceptarlo como su Salvador personal. No va a ser fácil, pero en aquello se encuentra por completo nuestra salvación. En aquello se encuentra por completo nuestra esperanza. Algo que me llama muchísimo la atención, familia, es que en ningún pasaje de la Biblia dice que el arca tenía unas reglas de entrada. Tú no ves que en la Biblia dice: el arca de Noé era solamente si te lo merecías. El arca de Noé, familia, no era solamente para los santos. El arca no era solamente si eras rico, no era solamente si eras pobre. El arca de Noé era únicamente para que todo aquel que creyera fuera salvo y tenga vida eterna. El arca era para todas las personas que decidan creer que en aquella arca, por más incómoda que pareciera, se encontraba por completo su salvación. Y así mismo pasa hoy en día. Cristo no tiene un estereotipo de entrada para tu salvación. Cristo todo lo que quiere es que llegues tal y como estás, que aceptes que en Él se encuentra por completo los milagros que tanto has estado esperando, que en Él se encuentran por completo aquella solución
de la que tanto has añorado. Cristo, familia, lo único que quiere es que tal y como estás, entres al arca de salvación. ¿Y cuántas evidencias más Cristo va a tener que entregarnos? La palabra de Dios dice que como fue en los días de Noé, será hoy en día otra vez. Porque a pesar de que Noé duró 120 años predicando, a pesar de que no había estereotipo de entrada para ninguna de las puertas, y ya con esto voy a terminar, nadie decidió entrar. A pesar de que era algo que nunca antes habían visto, de que era algo que por más que pareciera locura, todos habían sido conscientes de que era un mandato del Señor, las personas postergaron y postergaron hasta que llegó un momento en el que se cerró la puerta, familia. Noé entró, se cerró la puerta y pasó algo interesante. Y es que Noé estuvo en el arca rodeado de animales de una manera incómoda y el primer día no llovió. Extraño, ¿no? Dice la palabra de Dios que sucedió el segundo día y tampoco llovió. Vino el tercer día, Noé ahí adentro, ya las personas estaban llegando a volver a burlarse de él nuevamente y no llovió. Llega el quinto, sexto día y adivinen qué, por fin tampoco llovió. Y así nos pasa a nosotros. Vemos al pastor predicándote de que hay algo grande que viene y como vemos que no pasa, no lo escuchamos. Vemos que hacen obra misionera frente a nuestra casa y como vemos que quizás el mundo no se acaba, no lo escuchamos. Vivimos diciendo, pero es que me viven diciendo que Cristo viene pronto desde que nací. A mi abuelo le decían que Cristo viene pronto. Al abuelo de mi abuelo le decían que Cristo viene pronto. Johan, al abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de mi abuelo le decían que Cristo viene pronto. Pero ninguno de ellos estaba viviendo lo que usted y yo estamos viviendo en estos tiempos. Tenemos que prender las noticias para darnos cuenta que el mundo está en sus últimos días. Y apenas dice la palabra de Dios que será principio de dolores. La puerta se cerró y dice el libro de Mateo capítulo 24 que las personas se estaban casando y dándose en casamiento. No había anuncio alguno de que algo grande podía estar pasando o cerca de pasar. Hasta que se cerró la puerta y sin nadie entenderlo, llegó un diluvio que lamentablemente se los llevó a todos. Yo estoy seguro que el mismo Noé estaba triste porque tenía personas que amaba muchísimo allá afuera. El mismo Noé estaba triste porque tenía personas muy cercanas ahí afuera. Y estoy seguro que Noé intentó abrir la puerta, pero Noé no fue quien cerró eso. Aunque a Noé le doliera, el tiempo para aquellas personas se había acabado. Y lo único que quiero decirte, familia, después de ver tantas evidencias de tantos milagros en tu vida, después de ver cómo te predican vez tras vez, no dejes que la puerta se cierre en tu vida. El arca no es lo más cómodo del mundo, pero en el arca se encuentra tu salvación. Muchas personas dicen, no, pero es que Johan, mira, en la iglesia hay muchos chismosos. Johan, en la iglesia hay personas muy pecadoras. Algo que me llama la atención es que yo he estado en aviones y por más turbulencias que han pasado, nunca he escuchado a ningún pasajero que diga me quiero tirar del avión. Porque por más turbulencias que hay en el arca, en la casa de Dios, la salvación se encuentra aquí adentro, familia.
No va a ser algo fácil, porque el mundo no nos va a creer, pero por eso necesitaremos una fe firme como la que tuvo Noé, que crea aunque nosotros mismos no entendamos. Una fe que decide entrar por la puerta estrecha. Una fe que decida que algo grande viene y quiere estar del lado del Salvador. Porque como en los días de Noé será en los días hoy otra vez. Y no tengo que repetir que la concupiscencia está a más no poder hoy en día. Pero ¿saben algo? Por eso, por más imposible que parezca, el Señor nos dice en el libro de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida tiene un camino, y ese camino se llama Cristo. El mundo entero, si le preguntas, te va a decir prácticamente completo que cree en Dios. Pero lamentablemente, la palabra de Dios nos deja saber que siempre son la minoría los que escogen por Cristo. De millones de personas, solamente 8 se salvaron. Increíble, ¿verdad? Pero con 8, Dios cumplió su propósito. Y me gustaría preguntarte, ¿hay alguien que aunque todo parezca contrario en su vida, querrá escoger el camino de Jesús? ¿Habrá alguien que aunque todo parezca contrario, querrá escoger la puerta estrecha? Por eso, familia, el Señor nos dice en el libro de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos les gustaría entrar por la puerta llamada Jesucristo? Amén. No va a ser fácil, llevará fe, pero valdrá totalmente la pena. Amén. Es lo mejor que nos va a poder pasar a todos. Y hoy Cristo te hace una pregunta: ¿te subes o te quedas? Lo que Noé predicó durante 120 años, hoy te lo están predicando a ti otra vez. No va a ser un mensaje sencillo, pero en ese mensaje se encuentra tu salvación. Hay un solo camino, y se llama Jesús. No es fácil, da miedo, pero ahí se encuentra nuestra salvación. ¿Y cómo podríamos nosotros entrar al arca? Por eso dice el libro de Hechos: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Habrá alguien que quiera decirle: Cristo, aunque todo parezca contrario, yo quiero tener una fe como la que tuvo Noé? Aunque todo parezca contrario, yo quiero estar del lado de los escogidos cuando vengas a buscarnos. Aunque todo parezca contrario, yo quiero que mi nombre sea anunciado en todo el mundo cuando vengas a buscarnos por segunda vez. Quiero inscribir mi nombre en el libro de la vida. Familia, por eso en el libro de Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la única diferencia que hay entre nosotros y los demonios. Que los demonios creen y tiemblan, pero ya no tienen tiempo para escoger. Ya no tienen tiempo para aceptar que Cristo era su Salvador personal. Pero tú y yo todavía tenemos esperanza. No es fácil, pero ahí se encuentra nuestra vida eterna.
Hoy, familia, es el día de tu salvación. Por eso la palabra de Dios dice, y este es el momento oportuno, hoy es el día de tu salvación. El mundo nos va a demostrar de mil maneras cómo puede ser imposible que estemos en los últimos tiempos. Pero dejémosle de creer a científicos, dejémosle de creer a personas y empecemos a creerle a nuestro Salvador. Empecemos a creerle a aquel que nunca, pero nunca se equivoca. Y me gustaría preguntarte, ¿habrá alguien que aunque todo en su vida parezca contrario, va a querer subirse al arca de salvación? Si tú eres esa persona, me gustaría verte puesto en pie. ¿Cuántos dicen amén por ella? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pasa por aquí adelante. Si tú eres aquella persona, pasen por aquí adelante. Gloria a Dios por Pedro. Familia, el mundo se está acabando y es hora de anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Es hora de bautizarnos en el nombre de Jesús. Es una decisión que da miedo. Es una decisión que el diablo ha peleado contigo durante toda tu vida, porque sabe que es una decisión donde hay restauración, donde hay salvación, donde hay vida eterna. Habrá alguien que a pesar de ver todo contrario, va a querer subirse al arca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Habrá alguien que aunque parezca contrario, va hoy a decidir a tener una fe como la que tuvo Noé. Una fe que crea que aunque el mundo se burle de ti, una fe que crea que aunque el mundo te rechace por completo, una fe que crea y avance aunque tú mismo no comprendas, aunque te dé miedo, aunque tengas dudas, una fe que acepte a Jesús y los mandatos que Él tiene para nuestra vida. ¿Habrá alguien que quiera confiar por completo en nuestro Señor? Que de una vez por todas quiera aceptar que eso que tanto ha estado esperando se encuentre en sus caminos. Cristo proveyó un camino especial de salvación para nuestras vidas. Por eso Él nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 y 18, cuando lo seguimos leyendo, dice, porque Jesús no vino a condenar este mundo, porque este mundo ya era condenado, pero únicamente aquel que decida tenerlo como Padre podrá heredar la vida eterna. Hay muchas personas que están confundidas. Piensan que todos somos hijos de Dios. Dios quiere que todos seamos sus hijos, pero únicamente es Padre de aquellos que deciden obedecer sus mandatos. ¿Habrá alguien que quiera aceptar la salvación de nuestro Salvador? ¿Habrá alguien, familia, que aunque todo parezca contrario, gloria a Dios por ellos? ¿Habrá alguien que aunque todo parezca contrario, aunque el arca parezca incómoda, va a querer subir? Gloria a Dios por estas jóvenes. Haré este llamado durante 7 segundos más y oro para que hoy no rechaces al Señor. No importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea la prisión donde Satanás te haya metido. En el segundo día vimos que de ahí Dios te quiere rescatar. No importa a qué estés aferrado,
no importa cuáles sean tus problemas, pues nunca van a ser más grandes que nuestro Dios. Es hora de entrar al arca, quizás, si no es por nosotros, hagámoslo por las personas que amamos. Los hijos y familia de Noé se salvaron por la fe de Noé. Es hora de que tu familia se salve por tu fe. Es hora de que tus hijos se salven por tu fe. Es hora de que condicionemos a Cristo. El año pasado, cuando yo decidí subir al arca, yo llegué con mis condiciones al Señor. Y le dije: Señor, yo me voy a entregar por completo a ti porque me lo has pedido. Pero yo traigo mis no negociables. Y son personas que amo con todo mi corazón. Son personas que hoy están muy lejos de sus caminos. Pero le dije: si por la fe de Noé salvaste su familia completa, por mi fe quiero que salves la mía. Es tiempo de responder por las personas que amamos. Es tiempo de avanzar para que moremos juntos. No solamente tú, sino los que amas, tus hijos. La salvación puede llegar a través de ti a tu casa. No rechaces hoy una vez más al Señor. No rechaces hoy. ¿Cuántos dicen amén por Rosy? Me quedan 6 segundos. No rechaces al Señor una vez más. Eso con lo que ya no puedes, déjaselo a Cristo. Gloria a Dios. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Levántate. Deja que la salvación llegue a tu casa. Deja que la salvación llegue a tu hogar. ¿Habrá una persona más? Me quedan 5 segundos. Y no quiero irme sin haber insistido una vez más por un milagro en tu vida. Ese que te está diciendo que subas al arca se llama Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario para que hoy tengas salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por Chantal? Muchas veces tenemos pruebas y dificultades que nos atormentan. Pero familia, hagamos responsable a Cristo. Hagamos responsable a Cristo de nuestras debilidades. Lleguemos tal y como estamos. No tenemos que ser perfectos. No tienes que ser perfecto. Ese que te ha dicho que tienes que hacerte mejor se llama Satanás. Cristo te quiere tal y como estás, con tus debilidades, con tus imperfecciones. Para Él eres perfecto así para llegar a sus caminos. No tienes que ser rico para entrar al arca. No tienes que ser santo para entrar al arca. No tienes que ser bueno para entrar al arca. Tal y como eres, eres perfecto. ¿Habrá alguien más que va a querer ponerse de pie y elegir por Cristo como su Salvador personal? Es tiempo, familia, de entrar al arca. El arca quizás no sea lo más cómodo del mundo, pero ahí se encuentra nuestra salvación. Deja que la salvación entre a tu casa. Escoge de una vez por todas por tu Salvador. ¿Habrá alguien que no quiera rechazar al Señor en esta noche? Cada vez que decimos no hoy, mañana, a Cristo se le dice sí o no. Y si te insisto es porque Él lo pone en mi corazón. Porque la salvación no es mía. Yo no gano nada con estar aquí.
Yo no soy pastor. Yo sé que muchos me dicen pastor. Yo no soy pastor. Yo no soy primer anciano. Soy solamente un joven que Cristo le ha dicho: predica mi palabra a las almas perdidas, a las almas que necesitan esperanza. Porque hay un milagro que ha de hacerse en tu casa completa. Me quedan 2 segundos para orar. Y no quiero irme de aquí sin orar por ti. No quiero irme de aquí sin verte entrar en el arca celestial. Pues oro para que Cristo me permita tenerte como vecino en el reino de los cielos. Y no solamente a ti que quizás te estoy viendo, sino a tu familia completa. Pero la salvación ha de entrar por algún lugar a tu casa. Y hoy quiere entrar por ti. ¿Habrá alguien que, aunque todo parezca imposible, no quiere irse de aquí rechazando al Señor? Si tú eres esa persona, ponte de pie. Levántate. Escucha al Espíritu Santo. Por eso Él nos dice: si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pasa por aquí adelante. Dios te bendiga muchísimo. Por eso el Señor nos dice: si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcáis. Es tiempo de beber de un agua viva. Es tiempo de beber de un agua que nunca antes habíamos probado. De un agua que cuando la bebamos nos va a hacer felices. De un agua que se llama Cristo. Mañana tenemos un tema que se titula: el agua que saciará tu sed. Pero quiero orar de manera especial por ti. Si quieres entrar al arca, ponte de pie. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén por Él? Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Rafael. Tiene un propósito especial contigo. Y ya, familia, me queda el último segundo. Es tiempo de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Es tiempo de correr por no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestra familia completa. El fin de los tiempos está cerca. ¿Y qué más tiene que enseñarte Cristo para que le hagas caso? ¿Qué más tiene? ¿Qué otra evidencia estás esperando para que te hagas saber que ya el tiempo llegó? Que el momento oportuno es hoy. Tenemos que estar ciegos para ya no darnos cuenta. Y lamentablemente no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Habrá alguien que quiera ver al Señor? Que quiera decirle: Señor, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. ¿Habrá alguien que quiere ver a Jesús? ¿Habrá alguien que quiere ver a Jesús en este lugar? Si eres esa persona, ponte de pie. No tengas miedo. Ven a Cristo como estás. Que Él se encargue de tus problemas. Hazlo responsable de tus debilidades. Yo lo hice así. Y ya con esto voy a orar. Cuando me bauticé, las personas me daban una semana. Hoy me llegó un mensaje de una joven que me dijo que estuvo en mi bautismo y me dijo: cuando te bauticé, todo lo que yo pensé es: mira a este pecador ahora que está haciendo. Tiene que estar volviéndose loco. Me he vuelto loco por mi Señor. Tan loco que es tan grande lo que he vivido que ya no tengo cómo callármelo. Y quiero que lo vivas tú y tu familia completa. Hoy ven a mi familia, a mi padre acompañándome, a mi padre, a mi hermano cantando.
nosotros éramos una familia rota. No quería saber de mis padres, de mis hermanos. Y hoy son mis mejores amigos. Porque las promesas del Señor son verdaderas. Por eso quiero que pienses no solamente en ti, piensa en tu familia, piensa en tu hogar, piensa en tus hijos, en tus nietos. Deja que la salvación entre por ti a tu casa. Voy a orar, pero no antes sin hacerte el último llamado. Si tú eres esa persona que hoy, aunque todo parezca imposible, quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, quiero verte puesto en pie. Levántate y acepta a Jesús en tu vida. Levántate. Levántate. Deja que Cristo salve tu vida. Voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque aunque parezca imposible, tu pueblo quiere entrar a tu arca. Que aunque parezca imposible, el mundo, Señor, hay algunas personas que quieren vivir tu salvación, que quieren experimentar la vida eterna aquí en la tierra. Por eso tú nos dices, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien nos has enviado.